Buenos días, señores. Hoy veremos cómo conectar una API acerca de emisiones de carbono con un experimento que hizo Google hace como 10 años. Un globo terráqueo en el que se pueden representar diferentes valores en un archivo de JSON, siempre y cuando se les proporcione las coordenadas y una dimensión a cada uno de los valores para que sean representados y se pueda ver muy bien. Bueno, como introducción, hace aproximadamente un mes alguien me presentó la librería 3JS, me pasaron el link y yo entré a la página y encontré un par de cosas geniales. Entre tantos demos que vi, pues eran bastantes, pero uno de los que más me llamó la atención fue el que vi hasta lo último, que era como un pequeño planeta y simplemente decidí abrir el enlace. Este pequeño planetita o esfera brillante resultó ser un experimento que Google o el departamento de artes de Google hizo hace aproximadamente 9 años, casi una década, y en él se pueden ver distintos globos terráqueos renderizados, pero cada uno representa una estadística o diferentes valores que son representados alrededor de ese globo terráqueo. Uno de los modelos que más me llamó la atención fue la esfera azul en la esquina superior izquierda, porque se veía muy interesante y a pesar de que vi todos los demás modelos, fue el que más me agradó. Entonces al ver el modelo, inmediatamente me pregunté si era posible conectar este modelo con una idea que he querido realizar desde hace un tiempo. Afortunadamente, al principio, pues claramente se indica, ahí dice, que puedes conseguir el código y pues naturalmente hice clic en el enlace enseguida. Yo entré a su repositorio de GitHub y pues ahí me di cuenta claramente o rápidamente que tiene pues creo que 9 años que se dejó de tocar el repositorio, pero el código aún funcionaba, ¿de acuerdo? Entonces pues lo bajé, lo descargué, hice algunas modificaciones para que fuera más fácil de manipular el código, muy pequeñas, porque ya venía casi todo completo, y poder ver si podía ser empleado de la forma en la que yo necesitaba. De acuerdo, entonces descargué el código y aislé de la forma más sencilla posible los elementos que hacen funcionar a este globo terráqueo o globo virtual. Entonces en la parte izquierda tenemos varios archivos que dicen glob giratory.js, glob little, le puse unos nombres. Los que dicen broken son los que aún no he podido configurar correctamente. Pero los que dicen, por ejemplo, glob static.js es un globo terráqueo, pero que no se mueve, se mantiene quieto. En cambio, el primero, que es glob giratory.js, ese se gira. Más abajo dice World Flag, World Blue, World Satellite. Son los colores de los mapas que yo encontré entre todos los modelos que vi y los puse en un solo lugar. Así como está el sistema de archivos, como lo dejé, no es idéntico a como estaba el original. Le hice algunas modificaciones, pero la más importante de ellas es la siguiente. La modificación más importante que hay que realizar es el archivo JSON que se ve al principio en la columna del lado izquierdo. Este archivo JSON contiene cada uno de los valores que representa el globo terráqueo. Como ustedes se imaginan, pues es un globo terráqueo, son valores, una gran cantidad de valores. Muchos de ellos provienen pues de todos los países y cada valor, como ustedes pueden ver en la primera, el primer valor es 1980 porque este terráqueo en particular tenía 3 fechas, o puede representar 3 fechas, pero si quitamos la fecha, el primer valor que representa es una coordenada que contiene la longitud y la latitud, seguido por un valor o una representación numérica de la dimensión que se quiere representar, ¿de acuerdo? Entonces, si a alguien le interesa, puede ir al repositorio original o puede ir al repositorio que yo mantendré ahí en el GitHub, en el mío, y puede descargar y hacer modificaciones
al globo terráqueo virtual que ustedes elijan, ¿de acuerdo? O sea, inclinatorio, estático, azul, de color, vista central, el que ustedes gusten, ¿de acuerdo? Y pueden hacer las modificaciones que ustedes deseen. Puede ser que ustedes quieran representar algo como por ejemplo, concentraciones de algún gas en particular en la atmósfera, o que sean emitidos en un lugar en particular, o quizá necesiten representar algún otro tipo de dato, las ciudades con más dispositivos móviles, o las ciudades con mayor número de mascotas, o las ciudades con mayor ingreso per cápita en todo el planeta, o las ciudades más seguras, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de datos que pueden ser representados en este mapa, y por eso me pareció buena idea que tuvieran eso en sus manos, por si algún día pues tienen la oportunidad o se requiere hacer uso de una gráfica de este tamaño. Este en particular fue desplegado en un sitio que yo tengo, pero también fue desplegado en Netlify. Sin ningún problema, el código se ejecuta perfectamente. Entonces, como les comentaba, mi intención original era o es conectar esta fabulosa interfaz gráfica, que a fin de cuentas es lo que es, con una fuente de datos acerca de emisión de gases, y afortunadamente encontré una con sede, bueno, buscando parece que tiene sede en Alemania, ¿sí? El que le mantiene, o que da mantenimiento, o daba mantenimiento a esta API, y se llama emissions-api.org. Entonces, como toda buena API, pues te da su documentación, cómo usarla, y esta en particular te da dos ejemplos. Una en la que reúne datos de concentraciones, de emisión de concentraciones dentro de las fronteras de un país. Tú le colocas el código del país y te arroja una gran cantidad de valores. Y en otro ejemplo, tú le pides en la petición de la API con el código del país, y te arroja valores promedio de acuerdo a una fecha de inicio y una fecha de término, y el API te arroja el promedio de ellas. Yo para el fin en particular que yo tengo pensado, pues decidí usar en el que la petición en la que te da valores dentro de las fronteras de un país, porque yo necesito valores lo más recientes posibles, no tanto valores promedio, ¿de acuerdo? Si fuera posible que me dieran valores en tiempo real, sería mucho mejor, pero no, resulta que las peticiones pues llevan tal vez, no sé si 24 horas o probablemente más de un mes, en lo que ellos meten los valores en su base de datos, los depuran, los tratamiento de los datos, no sé, etcétera. Pero eso verá más adelante. Ahora, ellos te dan la documentación y los pasos a seguir, pero yo quería ir más rápido aún, y lo que hice fue darle clic derecho, inspeccionar, irme a la parte de sources y ver si ese mapa en particular no era una animación, un GIF o algo por el estilo, pero vi que de hecho tiene código funcional. Es la API que está conectada y fue incrustada en esta página. Entonces, al modificar algunos de esos valores, la parte donde se hace la petición de país, dice US Estados Unidos, MX para México, D para Alemania, porque esos son valores que traía por defecto por ahí. Yo los cambié y vi que sí era un API funcional. Entonces, para mí fue más rápido copiar el código, este archivo que se ve ahí, el archivo deck.pl, lo copié y lo pegué con un archivo HTML para poder extraer el código útil más rápido. Entonces lo que ven acá es la parte mínima, quité todo lo que es texto y simplemente dejé la parte que hacía funcionar el mapa en tercera dimensión, que pudiese notarlo, etcétera, etcétera. Es el código después de que simplemente le agregué una parte pequeña donde dice window.onload, que utiliza el método fetch. Ese lo traje de otro mapa, porque este en el principio utilizaba una forma distinta para armar el gráfico. Yo copié esas 5 líneas de código, el window.onload, y lo traje a esta parte
para extraer nada más los archivos, los datos provenientes del API, pero dejé la parte del mapa para ver que todavía se conservara la funcionalidad. Entonces, así como está el código como se muestra el código anteriormente en el Visual Studio Code, así es como se ejecuta la página con ese código, pero con el código en esa forma se ejecuta el mapa y hay conexión con la API, obviamente, pero no me deja ver aún el arreglo de valores, que es lo que a mí me interesa. Entonces, tengo que modificar de nuevo el archivo HTML. De acuerdo, entonces una vez modificado el código, de nuevo dejé la parte de los scripts y la parte que elaboraba el mapa, simplemente dejé la parte de la API en el que se hacía la conexión con las 5 líneas de código que agregué en otro mapa para hacer la conexión por el método fetch, y entonces sí ya puedo tener los valores que necesitaba. Una vez ya modificado el código, ahora sí ya nos arroja el arreglo con 2436 objetos. Este arreglo corresponde al país México, como se ve en la imagen anterior, pero en otros países ahí genera arreglos mucho más grandes. Por ejemplo, este arreglo que se ve tiene 12.271 objetos y es de Estados Unidos. Entonces, estos arreglos de miles de objetos pues son de cada país y son pues los países de todo el planeta, entonces sí va a requerir de concentrar todos los datos, darles algún tratamiento para poderlos conectar a la UI, al modelo de globo terráqueo virtual, y puedan ser interpretados después de haber sido convertidos en un archivo JSON. Entonces, de un lado tenemos los datos disponibles, pero en este caso tenemos datos de un solo país, y del otro lado tenemos la interfaz gráfica esperando nada más los datos en formato JSON. Pero hay algunas cosas que hay que decidir o planear antes de pasar a lo siguiente. De acuerdo, lo que están a punto de escuchar o lo que estoy a punto de decir puede que no se aplique en todos los casos, es algo que yo noté en este caso en particular, pero para los demás casos hay que seguir las cosas como son en el manual y hacer las cosas tal y como se dicen, como está en las APIs indicadas, en los manuales, procedimientos, protocolos, etcétera, etcétera, de acuerdo. Pero para este caso en particular, si yo conectara la API directo al sitio web, yo tendría una API que se tardaría mucho. ¿Por qué? Porque yo tendría que hacer peticiones de todos los países para cada usuario que se conecte al sitio mío X, por la razón que sea, para el set de datos que sea, pero que en este caso pues son de emisiones de carbono. ¿Sí me explico? Esta está diseñada tal cual para lo que yo quiero. No me arroja directamente un conjunto de datos de todo el planeta. Me arroja conjunto de datos, pero para un país en particular. Para eso está diseñada esa API. Pero si yo le pido datos de todos los países del planeta, pues sí se va a tardar un poco. Yo cuando hacía estas peticiones, en este video no se puede ver bien, pero cuando hacía las peticiones me tardaba casi 20 segundos para hacer la petición, por ejemplo, de Alemania, unos 15 segundos para México y unos 30 segundos para los de Estados Unidos. Casi un minuto por solo 3 países. Si yo hiciera eso para todos los usuarios, cada vez que cada usuario se conecta y quiere visualizar la UI o el planeta virtual, pues sería un desperdicio. Entonces lo que yo pienso hacer es hacer un repositorio de datos, una copia de datos del API diariamente o cada vez que tenga un set nuevo de datos, lo más actualizado posible, y mandarlo a mi backend. Y ese dato, que no va a ser en tiempo real, quisiera que fuera en tiempo real, pero no puede ser en tiempo real, de ese set de datos es los que va a utilizar mi página web. ¿De acuerdo? Entonces, como les repito, la página web, esta API no está diseñada para eso, pero yo le voy a dar ese pequeño twist o giro de tuerca
para que no sea tan lento, porque si no, pues sí tendría mucho tiempo perdido. La siguiente parte en la que hago el tratamiento de los datos para que se ajusten tanto en el formato JSON como en la estructura del arreglo que se requiere para que es admitida por la UI del globo terráqueo virtual, pues no puede terminarla a tiempo. Pero para los que gusten, voy a dejar los links del código y del demo en la descripción. ¿Sí? Les recuerdo que es un proyecto open source y los repositorios originales están ahí al alcance de todos si también los quieren ver. Pero si quieren ver el repositorio que he dejado yo, pues está un poco más destilado. ¿De acuerdo? Sería todo por ahora. Gracias por su atención. Hasta luego.